Bueno, muy buenos días para todos. De nuevo, agradecimientos para Biomar, el doctor Pedro, por la invitación a este espacio y poderme dirigir a ustedes. El tema de hoy es un tema muy importante porque nace de lo que fue el cambio de la Constitución del 91 para un Estado social de derecho, donde se convierte en una obligación que los ciudadanos participemos en mirar cómo funciona el Estado y específicamente en mirar cómo los dineros públicos, en este caso de la salud, se ejecutan. Por eso la participación de todos nosotros como pacientes no solamente es por ser pacientes, sino también por ser ciudadanos en la Constitución del 91. ¿Quiénes de ustedes nos acompañaron en el primer simposio? No casi todos, pero bueno, ¿quién se puede acordar cuál fue el tema que tratamos la vez pasada dentro de este mismo espacio de participación? Hablamos de los derechos y de los deberes, ¿cierto? Específicamente, el primer punto de partida era cómo desde el marco legal tenemos derecho y obligación de participar en todo el Estado social de derecho, en conformarnos, en llenar los espacios de participación social y no sencillamente ser un paciente que pasa por el camino, es atendido y no le importa qué está pasando en su IPS, en su EPS, a sus compañeros, a su entorno, y hablábamos de la solidaridad. La solidaridad que es en que está basado el sistema de salud colombiano, no solamente para los aportes, la solidaridad para también ser compaciente con el otro, para ayudar con el otro. Hablábamos cómo alguien tiene su medicamento, lo tiene él y sale y se va y no le importa si al siguiente de la fila le quedó medicamento o no le dieron o la orden no le servía. Un poco esa indiferencia que existe en un momento dado entre los mismos colombianos y la misma naturaleza humana del individualismo y no estar pensando un poco más en comunidad, en trabajar unidos. Entonces, hoy quiero traer un mensaje muy importante que es como he titulado cómo pasar de la queja a la participación. Generalmente nos dicen que los pacientes somos muy quejosos, pero el problema en Colombia es que ni siquiera los pacientes son quejosos. Cuando uno pide a una IPS o a una EPS el número de quejas que les llegan oficialmente versus a lo que uno escucha cuando se sienta entre los pacientes a esperar que lo llamen o en la farmacia que le den el medicamento, uno dice, esa IPS debe tener unas 1000 quejas y esa EPS 1.000.000 de quejas. Pero cuando uno pide el dato oficial, no hay nada. Entonces tenemos una costumbre que no sabemos, que falta un buen estudio de la parte de salud mental, si es que nos gusta quejarnos por quejarnos, si en realidad es verdad. Y lo peor es a dónde nos debemos quejar y cómo nos debemos de quejar. Entonces la primera invitación es que si tenemos algo insatisfecho, si creemos que algo no está funcionando desde nuestro punto de vista, desde nuestros deseos, lo debemos de manifestar. Pero manifestarlo no es hablar mal al lado con el otro paciente e irse para la casa a ver la novela y quedarse callado. Porque eso en realidad no sirve, no aporta ni a la IPS, ni a la EPS, ni al país. Y este ejercicio en términos generales nos pasa en todos los espacios de la vida. Si alguien vive en propiedad horizontal, se quejan que el consejo no sirve para nada, pero nadie participa. Si alguien va y coge Transmilenio, todos los días se queja, pero nunca manda la queja Transmilenio formal. ¿Qué pasa? Es más sencillo, nos roban el celular y como perdimos la fe que el sistema judicial funcione, nadie pone la denuncia. Aparece el celular y como no tiene denuncia, no se lo devuelven. Entonces, la invitación es que utilicemos los espacios que tenemos para quejarnos y empecemos a quejarnos adecuadamente. Es pedir el formato de quejas, decir lo que no nos gustó, por qué no nos gustó. Y el siguiente paso que hemos llamado es, oiga, pues sugiera cómo debe ser. Porque nosotros, por ejemplo, como organización de pacientes también recibimos muchas críticas de lo que hacemos y no hacemos.
Pero a veces le decimos al paciente, pero ¿cómo le gustaría que fuese? O sea, ¿cómo se sentiría bien atendido? ¿Cómo quiere que el médico lo reciba? No sé, pero a mí no me gusta. Entonces el ejercicio mental que tenemos que pasar es también a identificar el problema, pero empezar a brindar soluciones. Generalmente en el mundo de los negocios hubo una corriente muy importante hace unos años que era el desarrollo de proveedores. Es decir, yo tengo una panadería y a mí el señor me entrega los huevos y el otro la mantequilla y el otro la harina, pero cada uno me lo entrega a diferente tiempo y no puedo tener el pan a tiempo, pues trato de sentarme con ellos a decirle, oye, mire, no me puede llegar los huevos al último porque entonces ¿cómo mojo la harina? Y la mantequilla tiene que estar primero y la harina, o sea, ¿y qué existe eso? Es que todos tienen que mejorar, ¿para qué? Para que yo también pueda mejorar en lo que hago. Si nosotros empezamos a tener la mentalidad de cómo mejoramos nuestro proveedor de servicios, que en este caso, hoy estamos aquí, que es nuestra IPS Biomat, ¿de quién va a ser el beneficio también? Pues para nosotros y también para la IPS, porque va a tener prestigio, va a tener un posicionamiento, pero nosotros nos vamos a sentir bien atendidos. Entonces, hoy quiero traerles la invitación de que hagan dos pasos. Primero, quejarse bien, que es no entre nosotros y quedarnos, porque eso en cierta forma no construye ni país ni sociedad, porque no pasa de ser rumor y no le está aportando a nadie. ¿Y el objetivo qué es? Que nuestra queja sirva para que mejore lo que nosotros consideramos que no está funcionando bien. Entonces, por eso es pasar a la participación. La tecnología. Traigo algunas frases que se me ocurrieron en el momento que estaba haciendo la presentación y que seguramente muchos nos podemos sentir identificados con algunas de ellas, ¿cierto? Que es lo que acabo de mencionarnos, que acabo de mencionarles, y es algo típico también de un poco de la cultura latina, ¿sí? Eso también tiene que ver culturalmente con mucho de nosotros. Y nosotros sabemos que aquí aún por regiones somos diferentes también. Sabemos que de pronto la gente de la costa, la gente de Bucaramanga, la gente de Antioquia, el pastuso, el bogotano es un poco diferente. Y cada uno tiene formas y estilos de quejarse. ¿Cuál es el objetivo? Que diferente de los estilos pasemos a lo que acabo de decir, a una queja eficiente, ¿sí? Y la queja eficiente se puede convertir en eficiente cuando sepamos para dónde llevar estas quejas. Entonces, digamos que dentro de los espacios de participación social, la IPS debe tener una asociación de usuarios. ¿Quiénes de ustedes pertenecen a la asociación de usuarios de la IPS? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 8, 9. Entonces, ya vemos que hay ciudadanos, hay pacientes que están haciendo uso de ese marco que nos brindó la Constitución, las leyes en salud, lo que vimos en el primer simposio, y que están conformados en una asociación de usuarios. Esa asociación de usuarios tiene una función que es la articulación entre todos los pacientes que no están ahí y la IPS, las directivas, los dueños, las personas encargadas de manejar toda la atención de la IPS. Pero ¿cómo hacemos que esa asociación de usuarios sea productiva y tenga insumos? Es que los insumos que llegan es lo que la gente opina. Si ninguno de ustedes opina para bien o para mal, pues la reunión de asociación de usuarios se convierte en una tertulia muy bonita y solamente se convierte en los objetivos de los que están conformando la asociación de usuarios. Si yo me siento en mi asociación y no tengo ninguna queja, digo, pues tengo que pensar en hacer algo. Entonces, voy a ir a buscar o a identificar qué está bien, qué está mal, o qué me gustaría que mejorara o empeorara, o que evolucionara si no esté mal, o que se transformara.
Entonces ustedes tienen una responsabilidad grande, es que tienen unos ciudadanos que están dedicando un tiempo, unas horas, es suministrar la información, de toda. El doctor trabaja muy bien, el edificio siempre está bonito, el ascensor funciona y el portero es muy amable. ¿Por qué también es importante eso? Porque cuando las cosas mejoran, es importante mantenerlas. Y las organizaciones son más exitosas entre más sostenibles sean las cosas que hacen bien. Porque no sirve que un mes lo hagan bien y al siguiente mes decaiga y el otro mes, entonces, digamos que es parecido a la vida de un deportista. Se vuelve más importante si todas las competencias ganan. O como a veces nos pasa en la selección, un día gana y es la mejor, al otro día empata y ya no nos gusta. Entonces, ¿qué decimos? Oiga, no siempre, porque la selección nunca puede ganar siempre todos los partidos. Tenemos que estar sufriendo la clasificación hasta la última vez, el repechaje, el último gol, el último minuto. Y eso muestra que no tenemos una selección que pueda tener unos resultados constantes. Y ese es uno de los objetivos de la participación social, es que lo bueno que tiene la IPS, sea Biomat en este caso, o la EPS, o las otras IPS donde nos atienden y participemos, mantengan constantemente las cosas buenas. Y en las malas es más fácil, porque para todo el ser humano es más fácil identificar lo que no le gusta más rápido. Nos cuesta trabajo decir lo que está bien, pero también porque nos da miedo. Si decimos que está bien, después nos van a decir cuando nos quejemos, pero usted dijo que estaba bien. ¿Por qué? Porque a veces nos quejamos en general y aplaudimos en general. No somos específicos en decir qué está bien y qué está mal. Entonces, esta asociación de usuarios necesita los insumos de ustedes. Porque si ustedes no opinan, pero se quejan entre ustedes en el puesto, o en la entrega de medicamentos, o en la fila de autorizaciones, pues no estamos contribuyendo a nada. No estamos haciendo país, no estamos creciendo como sociedad, y no pasamos de ahí. Y eso se vuelve un círculo vicioso que generalmente en mi experiencia yo a veces me voy muy preocupado. En la semana pasada estábamos haciendo un trabajo de campo en una IPS de nueva EPS y yo encontraba a todo el mundo muy molesto con lo que estaba pasando, pero renegaba, todo el mundo renegaba. Entonces yo dije, me imagino que en la EPS deben haber por lo menos de estas 1000 personas que se quejan, 100 quejas. Habían 4. Entonces la EPS le dice a uno, pero mira Néstor, es que tú eres el que te quejas, mira, aquí la gente está contenta y satisfecha con el servicio. Entonces tenemos que pasar de la queja a esa participación, y el primer paso de la participación es que tenemos que dejar por escrito y utilizar los mecanismos que hay para quejarnos. Y si hay unos espacios de participación social, también les tenemos que comunicar a ellos. Y luego no nos podemos quedar todo el resto de la vida diciendo, algún día me quejé y no sé qué pasó. También tenemos que estar pendientes de mirar si lo que yo me quejé tuvo eco o no tuvo eco. Porque tiene que ver mucho en sí con la vida real. Si usted siembra una mata y la deja y no le vuelve a echar agua ni nada, ¿para qué la sembró? O si usted enamora un día pero no vuelve a enamorar a su pareja el resto de la vida, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? Se va, la pierde. O sea, la vida es así en términos generales. Y la queja pasa lo mismo. Si una queja la dejamos y nunca volvemos a preguntar qué pasó, ni nada, pues entonces no cumplió la función completa. Entonces tenemos 2 funciones. Primero, colocarla. Segundo, preguntar qué pasó y dar sugerencias en ese paso. Por eso, tenemos que pasar de todas las diferentes formas de quejarnos a que sea importante. Entonces ya vamos al espacio de participación social. Lo primero que tenemos que hacer y trazar son objetivos. Una deficiencia de la participación social es que la gente piensa que uno se sienta, echa carreta, se queja y se puede ir para la casa, y si pasa bien y si no pasa también. Yo siempre hago una crítica, es que la participación social se debe tomar no como un espacio de que me sobró tiempo y hago algo, o porque me gusta, o porque creo que es humanitario, sino debe tomarse con una seriedad como si fuera una empresa totalmente, estrictamente una empresa que tiene que dar resultados y resultados positivos. Y lo primero que tenemos que hacer es
¿Para qué estamos sentados? ¿Para qué nuestra asociación? ¿Qué objetivos tiene? Si no tenemos objetivos, pues llegamos y podemos hablar de todo, gastamos, nos escuchamos, salimos, nos vamos para la casa y no quedó nada. Entonces, una forma de mejorar la eficiencia de ese ejercicio de participación social es colocar claros unos objetivos. Podemos decir un ejemplo, ¿cuál puede ser un objetivo de Biomat? Considerar que el 90% de los pacientes se sientan satisfechos con la atención médica, con el examen médico. Otro objetivo es que el 95% de los pacientes puedan ser atendidos a la hora que fue programada su consulta. Otro objetivo que podemos trabajar es que el 95% de las citas asignadas fueron en realidad realizadas. Por decir números. 95% de que siempre el ascensor está funcionando, solamente que siempre hay jabón en el baño, que siempre hay papel higiénico en el baño, que siempre cuando se presentó una queja hubo una respuesta. O sea, estos son ejemplos de cómo debemos nosotros enfocarnos en algo. La asociación de usuarios no puede llegar y decir, aquí miremos las quejas y miremos a ver qué pasa, y las mandamos y se las resuelven bien y se acabó y quedó en un acta y somos felices todos. Cuando nosotros nacimos como asociación, el primer objetivo que tuvimos fue: debe haber entrega de retrovirales al 95% de los pacientes, y en eso trabajamos. ¿Por qué? Porque no había entrega de medicamentos y poco a poco lo fuimos cambiando y modificando. Entonces, les voy a dar un ejemplo ahorita de nuestro objetivo en este año de la asociación de usuarios. Fue verificar que en realidad la IPS estuviera haciendo todos los reportes de vigilancia farmacológica, porque teníamos pacientes que habían este cambio de esquema por efectos secundarios y nos llamaba la atención específicamente uno que afectaba la función renal. Cuando fuimos a preguntar por los reportes farmacológicos, no existían. Y todos se preguntan, la norma dice, el efecto secundario existe, debe ser reportado oficialmente. ¿Pero por qué creen que debe pasar esto? No por decir que pasó, sencillamente porque es la única manera de saber que lo que está en el mercado nos funciona a los colombianos mejor o peor, diferente a lo que dijo la literatura. Entonces nos tocó trabajar este año en 3 objetivos claros que fueron: reportes de efectos secundarios oficialmente, verificar que se estén cumpliendo, pedir los datos. Hayamos detectado y dijimos otro objetivo: se hicieron 3 estudios clínicos y se habían terminado y no nos habían informado de los hallazgos que habían tenido. Entonces, ¿qué fue? Aquí dimos la autorización, se hicieron 3 estudios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se han reportado? ¿Por qué no se han presentado los resultados? Y otro objetivo que sale trazado de acuerdo a las quejas que se perciben. Entonces, estos son ejemplos de cómo, sencillamente como organización, como pacientes, podemos empezar a que el sistema de salud mejore, a que la IPS mejore y que eso se convierta en un beneficio como paciente individual, pero también como sociedad. Y esos objetivos son importantes y tienen que ser como la cháchara que dicen siempre, medibles, cuantificables, o sea, que usted pueda decir al final de un periodo de tiempo, lo miré, lo hice, se cumplió o no se cumplió. Como sencillo, ustedes quieren mirar si el portero siempre saluda cuando llega el paciente. ¿Cómo lo hacen? O me paro al frente del portero y miro si saluda a todo el mundo, o le pregunto a todo el mundo, oiga, ¿lo saluda el portero? Y voy contando. Sí, digo, le pregunté a 10 personas, de las cuales 8 me dijeron que sí lo saludó. No es, sí, como que le pregunté como que funciona, como que sí saluda el portero, no. Toca dedicarnos a lo cuantitativo, pasar de la cháchara de que es que todo es malo, no, ¿cuánto es malo? ¿Sí? ¿Cuántos pacientes le dijeron que el doctor fue malo y que no le sonrió y no lo miró a la cara? Que después en el computador y nunca me miró, doctor, salí, ni supo quién estaba al frente. Sí, usted pone la queja de uno, oiga, voy a ir a averiguar a cuánto le pasó lo mismo. ¿Para qué? Para poder mirar el comportamiento. Claro, una queja es un insumo, pero una queja también es
la alarma de algo que puede estar pasando o no. Y la única manera que sabemos la magnitud es seguir preguntando sobre eso. Si no, podemos condenar a alguien fácilmente, hacerle daño o no hacerle daño. Y pasa generalmente cuando el otro dice, no, conmigo es queridísimo. Y en el dilema, cuando le llegan a uno las quejas de que el médico me atendió mal, el uno, no, conmigo es muy querido, a mí sí me saluda, conmigo es amable. Y toca seguir investigando. Porque es querido, porque a veces llega la señora y doctor le trae una mentica, o la niña de autorizaciones, le trae el paquetico, el otro llega sin el paquetico y como somos seres humanos, pues tenemos reacciones a efectos positivos y efectos negativos. Y eso es muy importante en mirar y esculcar las quejas, porque o si no, nuestro trabajo se puede distorsionar y no cumple los objetivos que es mejorar en términos generales. Entonces es un aspecto muy importante con los objetivos que lo hace la asociación de usuarios y que los construye con base o a unas quejas que hayan para mejorar lo que detecta, o también en estar permanentemente en comunicación con los usuarios, que no es fácil. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no nos quejamos adecuadamente, que no llenamos el formato y no pasamos de hacer comentarios nomás, los cuales no nos aportan para seguir creciendo ni como sociedad ni como grupo de pacientes. Lo siguiente, otro aspecto que es muy importante cuando hacemos es conocer la normatividad. Mire la pelea tan grande que hay ahorita que si las farmacias deben tener baño o no deben de tener baño. Y acabo de estar en una reunión donde dice, mire, es que la norma de habilitación no pide que una farmacia tenga baño. No, pero el Código de Policía ahora dice que todo establecimiento que atienda, ¿quién gana? ¿El Código de Policía o la habilitación? Y estamos en ese dilema jurídico. Pero el problema es que tenga baño o no tenga baño. ¿Por qué debe tener baño? Porque es que la farmacia está demorando 4 y 5 horas en entregar medicamento. Entonces la solución no es que tenga baño, la solución es que se demore máximo 20 minutos. Entonces, conocer la normatividad es importante porque nos enfrascamos a veces en discusiones y pedimos soluciones que salen fuera del marco y que a veces toca modificar otros marcos. Porque generalmente, cuando estamos haciendo ciertas observaciones y la norma está a favor de nosotros, pues viva la fiesta. Pero cuando las normas son tan abiertas y no logramos hacerla que incline para nosotros, con la quien estamos negociando, sea la IPS o la EPS, tiene el mejor argumento para decir, a mí la norma no me lo exige. Porque estamos en una sociedad que cuando la norma nos sirve, la usamos, pero cuando no nos sirve, nos hacemos los locos. Entonces, si uno exige la norma para unas cosas, bueno, lo vamos a cumplir, pero cuando a uno le están violando el derecho, a veces se lo violan con la norma. Entonces, esta vez la normatividad es importante porque nos economiza discusiones bizantinas, nos saca de lo que queremos y no podemos, o lo que creemos que debe ser, que es el otro problema. La atención médica de 15 minutos. Desgraciadamente está en la norma. ¿Cómo peleamos más y qué tenemos que hacer para que sean 20, 25, 30 minutos? Que permita una atención mucho mejor. O que los 15 minutos en realidad el médico los dedique para hablar con nosotros y no para llenar el formato, firmar el sello, revisar la factura. ¿Cuál sería la propuesta? Pues coloquen en el frente una enfermera que de una vez va tomando presión, tensión, peso, mira la factura, llena, lee exámenes de laboratorio, le informa al médico y se vuelve el tiempo más eficiente con el médico en la toma de decisiones. Y en eso tenemos que trabajar, cómo mejorar esa atención, cómo mejorar los tiempos y si no se mejora el tiempo, cómo distribuirlo para que otro personal de salud de un equipo multidisciplinario tome toda esa cantidad de información y le entregue un insumo al médico más rápido. ¿Qué hemos propuesto, por ejemplo, para el tiempo de atención? Es que el 99.999% de los médicos, ninguno tomó curso de aprender a escribir a máquina y todos somos iguales. Con la ventaja que nos equivocamos más que los aciertos. Entonces usted ve al médico, metió el campo mal, llenó otro. Entonces, hemos hecho una propuesta, por favor, capaciten a todos los médicos que puedan escribir con todos los 5 dedos en el teclado, porque eso mejora el tiempo, disminuye los errores y puede mirar al paciente a los ojos.
porque no tienen la habilidad de escribir como las secretarias de hace años, que tenían la capacidad de poder, no, ellos tienen que mirar el teclado como todos nosotros, con 2 dedos, y si es nuevo y no conoce el programa de la historia clínica de la IPS, recoja y vayámonos. Entonces hay un inconveniente que llega el médico nuevo y lo sientan rápido porque llegó y no lo entrenan al menos 3 horas en llenar la historia clínica de cada IPS porque los programas no son iguales. Y esas son cosas, detalles muy simples, pero son de las quejas normales que recibimos de lo que nos llamamos humanización del servicio. Queremos que nos miren, no que el médico esté practicando mecanografía en el teclado con sus 2 dedos, muy simpático, muy rápido. Y esas son cosas que podemos trabajar, que podemos trazarnos, que se pueden medir y que pueden aportar de una u otra forma. Muy sencillas, pero es una queja normal que recibimos de muchos pacientes. El médico no los mira, se la pasa escribiendo. ¿Ok? Entonces, hemos hablado de los objetivos, cómo pasar de esa queja, cómo aprovechar la información adecuada, cómo canalizarla, cómo recolectarla, cómo cuantificarla, cómo investigar la queja y mirar si se está duplicando, hay más comportamientos parecidos. Lo que habíamos hablado, en parte de los objetivos, ¿qué voy a medir? Como asociación, ¿yo qué quiero medir de Biomat? ¿Qué quiero saber? ¿Qué creo que debe mejorar? ¿Qué creo que está bien y que lo quiero cuantificar para en realidad saber si está bien? Pero todo eso se hace en conjunto, no es función solo de la asociación de usuarios cuando se reúne, sino es función de que ustedes tengan comunicación permanente en escribirle, en decirles, en solicitar y en hacer seguimiento. Con una pequeña nota, cuando uno está en la asociación de usuarios, uno no es empleado de nadie, porque es que a uno le dan duro por la cabeza, yo le mandé y usted no ha hecho. Entonces uno tiene que tener la caparazón también de no enfrascarse, pero a veces también la gente se le va la mano y jura que la responsabilidad es de la asociación de usuarios. No, la asociación de usuarios es el mecanismo y es el puente de comunicación entre el conglomerado y la otra persona, pero debe trabajar siempre en permanente. Y es más responsabilidad. Yo a veces he llegado a reuniones de nuestra asociación con 2 quejas. Les digo, este mes todo está bien. Nadie se quejó. No entiendo por qué me están diciendo que pasó, que no pasó. No tengo nada por escrito. Nosotros no tramitamos ahora nada que nos digan verbalmente, porque no pasa el quejido normal. Si lo quiere hacer, oficialícelo, escríbalo y fírmelo. No ese cuento que lo cogen a uno por el pasadizo, oye, te cuento que es que imagínese, escríbalo, fírmelo. No me sirve de comentario, no me aporta nada. Porque es más fácil. Entonces la tarea ya de escribirlo significa si en realidad fue verdad, no fue verdad, lo tenga que decir, ¿no? Y otro problema que tenemos es que generalmente el paciente pues exagera un 40% más. Y toca verificar bien la queja. Toca preguntar, sondear. ¿Para qué? Para poder tener una mejor información y poder guiarnos hacia la solución mejor, y no porque a veces son quejas muy emocionales. A veces el paciente le dice, no, es que ese día estaba tan mal como llegué del trancón y como entonces me dio piedra y ra. Entonces también es muy importante tener esa comunicación con el paciente, con las personas, y uno ya conoce cierto grupo de pacientes. Uno se quejan por quejarse, porque es normal de todos los días quejarse. No, gravísimo, no, gravísimo. Menos mal me atendieron a tiempo. ¿Y cuántas veces no lo han atendido a tiempo? No, siempre me atienden a tiempo. Pero menos mal hoy me atendieron a tiempo. ¿Ok? Entonces es conocer también ese ser humano, esa persona, esos perfiles. Uno tiene sus grupos de pacientes particulares. Fijar los indicadores como habíamos dicho y medirlos, el que sea. ¿Cuántas veces encontré el baño limpio? Punto. Sí, hice 10 visitas las encontré 9 veces. Lo que hice, y no es que lo escribo en cualquier lado, no, toca crear un formatico de inspección física de IPS. ¿Qué le miro yo a la IPS? ¿Qué tienen los bombillos? Que el baño estuvo limpio, que hubo papel higiénico, que hubo jabón, que los interruptores sirven, que el ascensor funciona, que está la señalización, lo que ustedes quieran medirle que consideren que debe estar, o por lo cual se hayan quejado las personas. En atención, si el médico llegó a tiempo, el consultorio estaba limpio, si la funda de la camilla, cada cuánto la cambian, que era una queja que teníamos permanente de muchas personas. No, es que a las 6 de la tarde eso está negro.
Y una vez nos pasó en una IPS, ¿cada cuánto cambian la desechable? Cada semana. Entonces, ¿qué nos tocó? Venga, la debe cambiar, de acuerdo, si no es todos los días o a mediodía, pues si ya está cochina, tienen que cambiarla. ¿Por qué? Porque está originando mucha queja. Las balanzas, sencillo, en ciertas patologías donde el peso es una variable importante, en una oportunidad fuimos a mirar cuál había sido el último control de calidad de las balanzas. Ahí viene con qué nos encontramos. Nunca las habían calibrado. Y era una IPS certificada. Entonces, cuando pedimos y dijimos, por favor, déjenos ver cuántas veces están calibradas al año. ¿Qué? ¿Perdón? No, pues ustedes son certificados, tienen una ISO. Quiero ver cada cuánto calibran las balanzas porque aquí es una patología que el peso es muy importante. Son detalles sencillos que son de calidad, pero que tenemos que aprender y tenemos que mirar. Entonces la invitación en términos generales es que miremos qué queremos hacer, cómo canalizamos esas quejas de forma adecuada, las traducimos en una participación efectiva para que nuestro proveedor mejore. Y el beneficio pues es para todos, de una o de otra manera. Ya lo mencionaba, todo por escrito, todo formal, como una empresa seria y responsable. El ejercicio de participación social no es que no hay el acta, que no hay un informe, que no hay los formatos de recolectar la información. Tienen que tener un correo electrónico ahora. Muchos de ustedes seguramente no lo tienen, por favor, ábranlo. Las alcaldías dan cursos para adulto mayor para que sepan abrir la página web. Muchos tienen ya teléfonos inteligentes, entonces también saberlos utilizar, lo que tenemos en este momento. Creo que con esto quiero terminar y he traído y los quiero participar a ustedes de algo más personal, que es parte de mi familia. Porque también nos hemos olvidado un poco de esa parte que no es que sea el núcleo de la sociedad como uno los define, sino el núcleo de la sociedad es cada persona, diferente de cómo se quiera estar solo, unido, con hijos, sin hijos. Pero que no nos olvidemos de esa parte humana, de que hay personas que están solas o acompañadas pero en soledad y que tratemos de compartir más, que dejemos esa individualidad, esa indiferencia, que nos acordemos del otro, que sepamos decir te quiero recordar. No es suficiente que a uno le digan le quiero una vez al año, a veces necesitamos de más, a la familia, a la pareja, a los amigos, a nuestros compañeros partners de enfermedad. Hay pacientes que llevan 10 años viendo y no se saludan. No toca tomar tinto en la cabeza del otro, pero sí tenemos que empezar a construir un poco más de red social, de tejido, porque el país está pasando por unos momentos muy críticos, unos momentos, procesos políticos, procesos de corrupción, desesperanza, ya nadie creemos en nadie. Y toca volver a empezar a creer en alguien y construir un mejor país y un mejor futuro. Y la única manera que lo hacemos es una base del diálogo, del entendimiento. Y es la manera que considero que puede ser más fácil para esa definición de una felicidad, que es sentirnos bien con los núcleos cercanos que estamos entre familias. Esto no quiere decir que no tengamos que luchar a veces fuerte y duro por nuestros derechos, nuestros objetivos, y se den, pero que siempre podamos superar esos inconvenientes y poder seguir adelante. Entonces aquí soy tío abuelo, tengo 3 hijos de sobrinos. Aquí ven mi núcleo familiar primario y mi pareja con mi mamá, algo muy importante dentro de un concepto moderno de definición de familia. Entonces estoy también haciendo un llamado, especialmente porque en núcleos de familia, en cuidadores, en los hospitales hemos visto rechazo cuando llegan cuidadores pareja del mismo género. Nos pasó una queja de un paciente que pidió cambio de habitación porque no quería compartir. Entonces también hacemos un llamado a la amplitud mental de entender la transformación de la sociedad y entender que no hay ninguna diferencia frente a la naturaleza humana. Muchas gracias, muy amables por su tiempo y quedamos a la siguiente.